Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como todos los días reflexionamos sobre la palabra de Dios, lo que Marcos nos está transmitiendo. Estamos iniciando este capítulo 17, pero también ya estamos en el 18, continuando todo lo que significa el valor de la redención sobre todo, porque ahora vamos a hablar en el capítulo 18 desde Jericó a Jerusalén. Este es el valor de redención. Recordemos que San Lucas, según su teología, se realiza un solo viaje de Jesús hasta Jerusalén. Jesús que va bajando desde Cesarea de Filipo y va pasando toda la parte norte, bajando la parte céntrica de Galilea, va pasando hasta llegar hasta Jerusalén. Y recordemos que el pasaje bíblico de los libros históricos nos hablan y nos dice que Dios había elegido Jerusalén como lugar de su propia revelación, manifestación. Y esto es lo lindo que nosotros entendamos, porque entonces lo que San Lucas está procurando hacer es mostrarnos un Jesús que nace en Belén, de la tribu de David, que vive en Nazaret. Entonces será llamado Nazareno. Luego trabaja en Cafarnaúm, toda la misión de la Galilea. Y luego sabemos que comienza de una manera muy específica con esta llamada desde Cesarea de Filipo, que queda bien al norte, y va atravesando toda la región de Israel hasta llegar a Jerusalén, donde se entregará y morirá por la redención de la humanidad. Bueno, esta es la teología de San Lucas. Esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Y por lo tanto, desde el capítulo 18, desde el versículo 35 hasta el capítulo 19, versículo 37, encontramos toda esta narración muy interesante que Lucas nos presenta en sus escritos. El tercer anuncio de la pasión. Quiere decir que 2 veces ya Jesús fue anunciando sobre su pasión, viene caminando y está diciendo que Él se va a entregar por la liberación del hombre, es decir, está llegando como Mesías, como el prometido por Dios para Israel. Entonces, de este tercer anuncio de la pasión, nos sumerge ahora de lleno en el camino. Subimos a Jerusalén y se cumplirá lo que dijeron los profetas. Subimos ahora a Jerusalén y se cumplirá lo que nos ha dicho o lo que nos dijeron, porque son todos los profetas que van pasando en este camino de la historia de la salvación. El Hijo del Hombre
se dirige abiertamente hacia su muerte. Lo leemos desde el capítulo 18, versículo 31 en adelante del Evangelio de San Lucas, justamente presentándonos y diciendo, bueno, es aquí donde Jesús anuncia por tercera vez su pasión. Después Jesús llevó aparte a los 12, les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Siempre encontramos también el hecho de no comprender, el hecho de no entender, porque no es fácil verdaderamente esta propuesta del Evangelio. Recordemos que los judíos están esperando a un Mesías al ungido como el rey David. O Guacabayuaria lleva que tiene la espada en las manos, la Ikeseu, Bebejina lleva entero de teape, no y dale fuerza a los muchachos, ya revelaque, ya itipaco a romano cueras, ya moñepunuco anga lleva peñan de netapajo. Más o menos eso es lo que están esperando, es un revolucionario en realidad. ¿Se acuerdan cuando se presenta y en el Evangelio siempre nos habla de un Barrabás, por ejemplo, cuando Pilato lo compara, le quieren a este como Mesías? Aquí, ¿cómo quieren que le condene ahora al Mesías? ¿Cuándo la ven de Mesías? Este es el prometido, el ungido. No, fuera ese. ¿Por qué? Y porque justamente ellos están esperando en otro Mesías. Tienen la idea de otro Mesías que viene a soliviantar al pueblo, que viene a entusiasmar al pueblo para que podamos ponernos las pilas y salvar, liberar al pueblo de Israel. Y por eso después le dice, ¿a quién le quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y te explica. Barrabás que había cometido, etcétera, etcétera, un sedicioso. Sin embargo, el pueblo dice a Barrabás, porque ese era el que tenía el perfil de un Mesías, el perfil que se va a poner a luchar, a pelear y a sacar adelante la nación, en el sentido político, en el sentido guerrero. Sin embargo, el otro, es decir, Jesús, que es presentado hecho homo, está aquí el hombre. Entonces le presenta, imagínense, con la corona de espinas, con un manto todo ensangrentado, desnudo prácticamente, atado. Y entonces, imagínense, todo debilitado, debilucho, está ahí Jesús. Entonces, habla de Mesías. Piensen un poco de un sentido lógico. Peapio Laña de Mesías. Es como piensa el pueblo. No, ese no. Y entonces, ¿qué voy a hacer con este? Apeango, crucifíquelo. Ore, noroipotai peishagua Mesías. Antes, ciertamente, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, lo aclaman y entonces piensan y dicen, este sí, bendito el que viene en nombre del Señor. Y así entonces lo aclaman como Mesías. Pero después se encuentran que Jesús les defrauda porque no era verdaderamente esa clase de Mesías que estaban esperando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La denuncia de la guerra y la violencia ha sido una constante por parte del Papa Francisco desde que comenzó la invasión en Ucrania. En los últimos días ha tenido un gesto especial con las víctimas de ese país. Esta bandera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. El Papa ha reconocido que está en sus planes viajar a Kiev, la capital de Ucrania. Lo contó en el vuelo de regreso de Malta. La domanda è stata così:
Abbiamo sentito che lei pensava a un viaggio in Ucraina e io ho detto è sul tavolo, il piano è lì come una delle proposte arrivate, ma non so se si potrà fare, se è conveniente farla e se farla sarà per meglio o si conviene farla e devo farla. Es nell'aria tutto questo, ¿no? Para que el pontífice acepte realizar una visita a cualquier país se requieren varias condiciones. Para empezar, es preciso que la invitación sea cursada por las autoridades políticas y religiosas. La realidad es que el presidente Zelensky y el alcalde de Kiev han solicitado la presencia del Papa. También lo ha hecho el patriarca greco-católico y, algo importante, el nuncio del Vaticano. Junto a ello, normalmente se valora si el clima político es el adecuado. El Papa rechaza ir a un país si hay unas elecciones próximas, o si considera, normalmente aconsejado por el nuncio, que hay demasiada crispación. En definitiva, trata de evitar que su mensaje sea instrumentalizado. Es evidente que un viaje a Ucrania será utilizado por quienes sufren la violencia, como quienes sufren la invasión, para recalcar la injusticia que sufren. Y es precisamente uno de los motivos del viaje, respaldar expresamente a las víctimas y decirles que no están solos. En esa parte estamos todos de acuerdo, pero el objetivo del Papa no es solo consolar a las víctimas, sino evitar que se produzcan más. Quiere que se frene la guerra con un alto el fuego. De hecho, el Domingo de Ramos ha hablado de una tregua pascual. Y en esta estrategia, la diplomacia del Vaticano cree que aún se puede dialogar con el líder de la Iglesia Ortodoxa. De hecho, en el viaje de regreso de Malta aportó una clave importante. Da tempo c'era pensato un incontro con il patriarca Kirill, si sta lavorando in questo, si sta lavorando, si pensa che in Medio Oriente farlo, ¿no? Y ahí es precisamente donde encajan algunas piezas del puzzle. Un viaje del Papa Francisco a Kiev, la capital de Ucrania, podría poner en riesgo la cita con el patriarca ortodoxo. También podría ser utilizado por Kirill para alimentar las diferencias religiosas y plantear el conflicto en términos de enfrentamiento con países católicos. Es significativo que desde la presidencia del Líbano, otro de los países que sufre la violencia, se filtrara la noticia de que el Papa viajaría allí en el mes de junio. Desde el Vaticano aseguran que es una hipótesis, pero es algo que encajaría con un hipotético lugar de encuentro en Oriente del que hablaba el Papa. La diplomacia vaticana debe ahora valorar y aconsejar al obispo de Roma si conviene o no viajar en este preciso momento, analizando todos esos factores. Un equilibrio difícil entre los posibles beneficios de viajar y el riesgo de hacerlo. De momento, el vuelo a Kiev está en el aire. A pesar de los problemas de rodilla, Francisco sigue aumentando el número de citas internacionales. Al viaje a África en julio hay que añadir Kazajistán. El país anunció la visita del pontífice, será en septiembre. Allí participará en el 7º Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, que se celebrará en la capital, Nur-Sultán. El Papa en persona se lo confirmó al presidente del país en una videoconferencia. Sobre la mesa también está el viaje a Canadá, que posiblemente se realizará a finales de julio, y Líbano. Además, el Vaticano está trabajando en el próximo cara a cara de Kirill y Francisco. Uno de los escenarios que está sobre la mesa es nada menos que Jerusalén. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme.
Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en este capítulo 18. Aquí se nos presenta a Jesús que vuelve a hablar, anuncia por tercera vez que Él va a padecer mucho. Ahora subimos a Jerusalén donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que anunciaron los profetas? ¿Verdad? Pero lo que menos están esperando es este tercer anuncio. Será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Esto es lo que Jesús está anunciando y está diciendo. Y ciertamente que tira por el suelo toda expectativa del judaísmo, que están esperando a un Mesías al estilo davídico, al estilo de David, que va a venir políticamente a liberar al pueblo y a darle entusiasmo, y entonces a levantar el país. Este es el rey, este es nuestro rey. Confiamos en él, es el que va a asumir el poder. ¿Se acuerdan que también el mismo Lucas tiene ese pasaje cuando la madre y los zebedeos vienen y se acerca a Jesús y le dice: cuando estés en tu reino, Jesús, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Es decir, que sean tus primeros ministros, que estén a tu lado. Entonces le está pidiendo nada más y nada menos que le está pidiendo un carguito en el puesto del reino, de que será el rey de Israel, el rey de Israel. Pero entonces, con esa mentalidad aún de lo que justamente el pueblo estaba pensando. ¿Qué clase de rey queremos? Sin embargo, ahora la teología de los evangelios nos presentan a otro rey, a otra clase de Mesías. Continuamos después, en este mismo capítulo, con la curación de un ciego de Jericó.
si ustedes siguen, ¿verdad?, toda esta narración que estamos haciendo y que Lucas nos está mostrando, ahora aparece un ciego. Te habló de que el Mesías tiene que sufrir mucho, y ahora te presenta un ciego. Justamente con esto está queriéndonos decir que de otra manera, entonces no estamos entendiendo lo que significa el mesianismo de Jesús o la clase de mesianismo que nos propone el Señor. Estamos esperando simplemente en aquel Mesías estilo davídico, decíamos, ¿verdad? Con la fuerza, con el poder, con el caballo, con la espada. Que venían de Yara, ¿verdad? Cuando entra a Jerusalén. Entra sobre un burrito, dice. Según la profecía, ¿verdad?, de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pero es interesante cómo hay que cambiar mentalidad y hay que cambiar chip también. Y entonces enseguida te presenta a un ciego de Jericó, pero Jesús lo cura. El ciego es aquel que no ve. Pero ¿quién es el que no ve? En realidad no es tanto, ¿verdad?, aquí ese ciego visualmente que no puede ver biológicamente, su ojo que no funciona, ¿verdad?, sino que se está refiriendo directamente al pueblo, a nosotros, a nuestra manera de pensar. Estamos embotados, estamos encerrados, ¿verdad?, de nosotros mismos. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista. Tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Bueno, esta es la lectura, que es una lectura magnífica. Yo les puedo decir que es estupenda, pero que está muy bien entrelazada, ubicada por el redactor final. Porque nos está llamando entonces a ser curados por el Señor, a mirar, a ver, a ser sanados y a entender verdaderamente la propuesta de Dios para nuestra propia vida, para nuestra propia nación, para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento.
Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Lucas, esta teología maravillosa que se nos presenta hoy, esta teología muy hermosa, ¿verdad? Que nos trae el pasaje, en este caso, del capítulo 18, versículo 35, hasta el 43. Se nos presenta el ciego de Jericó, pero es la curación. Y decíamos, ahí tente la yekwa pona lleva a pecha ahí ya me saca en mí a yekwa mía bimba ella bañan de la yaguatabana, porque todo lo que vinimos diciendo hasta este momento nos muestra que el pueblo seguía todavía con la mente obtusa, ¿verdad? O sea, cerrada, y por lo tanto no se está adhiriendo a este Mesías que había presentado recién, había presentado el tercer anuncio de la pasión, por tercera vez. Y andigo ya que si vos repetís una vez y dos veces y tres veces, va eren de la repetina, va eren de ere yugina, ha emagui, ha yuguta, va ere veina, tres veces más. Aubea dice hina nerehendu y tenan nerehendu seiwi, upeare con la oye yuginde. Si nosotros no escuchamos o no queremos escuchar, entonces hay un retintín, hay un recalcar, hay un subrayar, hay un decir. Por otra parte, también podemos entender, ¿verdad? Justamente el subrayado que se le hace. Porque si uno repite una vez y dos veces y tres veces, quiere decir que ese tema es demasiado importante. Y justamente es el tercer anuncio de la pasión. Pero les cuesta, al pueblo les cuesta entender esa clase de mesianismo. Un mesianismo que tiene que sufrir, padecer, morir, ser crucificado y luego resucitar. Pero añadego normalmente el añado es solamente ya entre comillas la resurrección, ¿verdad? O sea, que todo sea caramelito, que todo sea dulce de leche. Aupea con daja ejina peñandere cobepe coñandenda ya yujuila todo fácil pecha ante lleva. Ñañepia ana haya guatana haya poana peñande yara o yerure haiseñande. Y eso es entonces lo que hoy una vez más nos está proponiendo aquí el Evangelio de Lucas. Pero como es difícil, viene a continuación, ahí en el capítulo 18, versículo 35 en adelante, la curación del ciego. Quiere decir que nosotros estamos ciegos. Y vamos a mirar un poco cómo el evangelista Lucas se comienza a concentrar y a transmitirnos este valor esencial y fundamental de abrir los ojos y de entender cómo el Señor nos libera y a darnos a entender que estamos ciegos también. Entonces comenzamos con este primer versículo que es el 18:35. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Pidiendo limosna, es decir, esta es la condición de este ciego. Do lleva ley y yejeru vive, está al borde del camino. Fíjense que la terminología que va utilizando también el evangelista es una terminología excepcional. El que está ciego no puede caminar. Si no tiene una ayuda, alguien que le va guiando, no puede caminar. Y entonces aquí, como está reducido de una capacidad, este ciego está al borde del camino. Pero recordemos que en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, al hablar del Jodos, que quiere decir el camino, ya es ahí señalando a dónde lleva este camino, dónde lleva esta ruta, y la gente este Jodos, este camino, hacia dónde nos lleva. Y justamente nos lleva a lo esencial y lo fundamental, que es cómo abrir los ojos. Abrir los ojos es lo esencial y lo fundamental que nosotros aquí estamos leyendo y estamos viendo, ¿verdad? Ahora, hay también una presentación, una introducción maravillosa, porque dice cuando se acercaba a Jericó. Se acercaba a Jericó. Es uno de los milagros entonces que Jesús va a realizar en Jericó.
Pero recuerden que la comunidad judeo-cristiana, es decir, el judaísmo, porque conocen muy bien todo lo que significa Jericó, todo lo que es transmitir y hablar de Jericó. ¿Qué es lo que sucedió en Jericó, verdad? Josué capítulo 6 nos habla de que los muros, ¿verdad?, caen en Jericó, caen los muros de Jericó. Entonces, con eso nos está hablando y nos está diciendo muy bien que estos muros, que estas murallas, que este endurecer del corazón, que esta ceguera que nosotros tenemos, en nuestras expresiones nosotros decimos, lo tenés un muro, ¿verdad?, que nos permite entrar, llegar a la sensibilidad del corazón y de la vida. Fíjense que este evangelio entonces es maravilloso, que es lo que nos está queriendo explicar y nos está queriendo decir. Y al mismo tiempo nos está proponiendo, porque esta es una propuesta siempre. Entonces, Lucas toma la imagen de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, el pueblo que camina alrededor de las murallas de Jericó. Todo esto entonces le hace pensar a ese judeo cristiano de que la presencia del Señor y el accionar nuestro nos tiene que llevar a una liberación. Tiene que hacer que caigan los muros. Los muros de Jericó, dice, después de 6 vueltas durante 6 días. Y luego en el 7º se une el Señor. Es Dios el que camina en el 7º día y dice que los muros caen. O sea, sobre este tercer anuncio de la pasión, de que el Mesías será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Y no, ese no es el Mesías que estamos esperando. Pero aquí nos está mostrando que los muros tienen que caer. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita.
Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días viene nuestro encuentro. Hoy estamos en este martes santo, queridos hermanos. Toda la semana para reflexionar, y que peñan de pupe, peñan de ñame, ñañamindu ukena, yaicuaquena, peñan de yarañe, ñañemoíquena. Semana Santa, estamos en la semana, o peaco ñamoñe punueco, para Domingo de Ramos. Agoan entonces ya güero guatajina, ñajendupe, iñe, ya esa mi janguamba, ebe pañande, ñañe transforma, miara, ña cambiara, teco epa jula ya güerecoana. Leemos de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. El Señor me llamó. Peñan de yara ñandene, no ñande atoina, ñande oñe janguañande bate cobaina. Rejoponaba ese jinare guataparejina, tapare petara, va eve une, dere yapoin va eve jinara. Escúchenme, islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Pero es un amor total, absoluto, abierto, ¿verdad?, de Dios que nos quiere y que nos ama justamente. El Señor que nos llama y quiere que seamos felices, pero desde el vientre materno. Todos los profetas reconocen y todos los profetas nos transmiten este mensaje, que el Señor siempre nos ha llamado, que el Señor siempre nos ha amado, que el Señor siempre nos ha regalado el don de la misma vida. Aupea entonces ñande ya esa peana, ya esa mía, llevan esa papeñan de yara. Hoy cuame eñande teco vengo a el hoy cuame ebañande. Aupea ya recojaisha la tecoveja o me eva cueñandebe, upeisha veñan de ñañe piana, allá ya pope y pona mía. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y nos preparemos seriamente en esta Semana Santa. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Lucas. Lucas nos presenta en esta parte, con la narración que estamos leyendo, la curación de un ciego de Jericó, en el capítulo 18 del 35 en adelante. Ya hemos mirado este versículo 35, cuando se acerca a Jericó. Jericó, ¿qué quiere decir para nosotros? El lugar donde se entra por primera vez. Dios libera y nos da la posibilidad de comenzar a poner las bases de nuestra conquista, porque recuerden que esta es la primera conquista que está haciendo el pueblo de Israel al entrar a Jericó, al llegar, mejor dicho, a la tierra prometida, que será con esta victoria y la toma de Jericó. Después continúa este versículo. Nosotros ya decíamos que estaba un ciego que estaba sentado. El sentarse, el ciego, una pepe la tapeina. Maray con la tapé con la deregua tajanguayare o janguaysa lleva. El camino es este sendero que te conduce de una situación, te conduce a otra situación, te lleva de una ciudad a otra ciudad, te lleva de una situación, si vamos a hablar en el sentido espiritual, de una situación de vida a otra situación de vida. Hay un cambio. Con la tapé de Urajaina, pero Erecoa lleva Petapé de Reguataba y ahí está lo que el autor sagrado te está queriendo decir. Este ciego, el que está ciego, no puede caminar. Entonces lo único que le queda es sentarse y estar a la vera del camino. Está al costado del camino. ¿Cómo nosotros entonces entendemos la vida cristiana? ¿Será que en nuestra vida cristiana nosotros también estamos al costado del camino? El Hijo del Hombre se dirige abiertamente hacia su muerte. Solo en este dato cobra sentido lo que Lucas dice sobre el reino.
la riqueza de los cielos, el amor hacia los pobres, la oración y el seguimiento. Si por un momento el Evangelio se quedara sin Jesús, si no existiera su tender hacia la muerte y su victoria a los 3 días, toda esa historia de llamada y de exigencia se vendría a mostrar nula y no sería más que un sueño. Es decir, queridos amigos, sin la resurrección todo esto queda en un cuentito, ya de un cuentito chino. Si es que no hubiese resurrección. Esto también después, ¿verdad? Pablo lo insiste mucho y él va a golpear. Recordemos que también Pablo es el maestro de Lucas. Y Lucas es el que está escribiendo, nosotros estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Lucas os endupona San Pablo de Beguría lleva. Entonces ahora, según esta tradición que decimos que Lucas, siendo un médico, siendo discípulo de Pablo, hace una recopilación del Evangelio, de los dichos de Jesús, de la experiencia de esa comunidad, entonces nos habla aquí antes que nada de una exigencia maravillosa desde la resurrección para que exista el cambio. Toda esa historia de llamada y de exigencia se vendría a mostrar nula y no sería más que un sueño si no existiese la resurrección. Y el Evangelio te presenta, ¿verdad? O sea, cuando él anuncia su pasión, no es que él se calla del aspecto del triunfo y de la resurrección, que es la victoria sobre la muerte. Primero te dice que será entregado a los paganos. Y bueno, será entregado a los paganos por algo. Se burlarán de él. ¿Por qué se burlan de Jesús? ¿O por qué lo insultan? También lo van a insultar, tal vez por sus dichos, por sus exigencias o por las cosas que él está proponiendo. Lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Después de azotarlo, lo matarán. Pero ahí está el adversativo. El pero es esencial, sobre todo para nosotros en este enunciado. Porque si no, si nosotros nos adherimos a un Jesús que termina simplemente lo matarán, entonces, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. Si nosotros vamos a quedarnos y vamos a creer simplemente en el Jesús muerto en la cruz. Pero al 3er día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo eso. Les resultaba costoso y no captaban el sentido de estas palabras, el hecho de la resurrección. Al 3er día resucitará. Es una expresión muy nueva para ellos, ¿verdad? Pero esto es lo que entienden desde las profecías, que el Mesías tiene que resucitar. Y la resurrección del Mesías es la vida nueva de cada uno de nosotros. Bueno, desde aquí entonces nosotros miramos estas exigencias del Evangelio. Pero lo cierto es que, aunque no se entienda plenamente porque les cuesta asumir esta realidad, Jesús sube y su camino suscita de una vez todo un ambiente de perdón, de don de Dios y de servicio. Este es el primer elemento que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Este elemento del camino que estamos haciendo. Y sobre todo de que existe un ambiente de perdón, un ambiente de don de Dios y sobre todo de servicio. Con su habitual seguridad resume Lucas en 3 rasgos finales lo que ha sido tema medular de su discurso del camino. Y vamos a ver entonces la próxima, queridos amigos. Por ahora vamos concluyendo por el día de hoy. Les auguro lo mejor, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, nos proteja, nos dé mucho entusiasmo y mucha alegría. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.